¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente en un episodio más de esta serie de entrevistas a grandes actores y grandes escritores, artistas en general. Para mí es un placer el día de hoy entrevistar a una persona a la cual yo le tengo mucho aprecio, porque somos como almas gemelas. Además somos Géminis también los dos, si no me equivoco, y tenemos carreras muy similares, aunque obviamente ella tiene una trayectoria muy amplia, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Les presento con ustedes a Silvana Silveri. Hola Sergio, hola querido, bueno, muchas gracias por tan linda presentación y por abrirme tu casa, como siempre, muchas gracias. Gracias, Silvana. Sé que en Argentina tienes mucho trabajo y hemos tocado otras facetas como terapeuta, coaching de vida, etcétera. Pero el día de hoy nos toca una carrera a la cual los dos amamos mucho, que es la de actuación. Exacto. Tú tienes una trayectoria muy amplia y fíjate que no habíamos comentado sobre este punto, pero lo que es las obras, el escribir obras de teatro es una pasión para mí. También de chico tuve la oportunidad, aunque no he tenido la misma, porque bueno, me dediqué a otras áreas de la actuación como la televisión, pero tú tienes una amplia trayectoria como escritora. Cuéntame un poco, podríamos decir que tienes la influencia de Roberto Cosa, de Osvaldo Dragún, de Roberto Arlt, Carlos Gorostiza, ¿de quién? Yo, la verdad que no me quiero arrogar nada de eso. Los he leído a todos, los he estudiado, los he trabajado, pero la verdad es que no me quiero arrogar nada. Yo creo que uno está, viste, que uno se influencia siempre por todos, pero bueno, la verdad es que, ¿cómo decirte? Yo soy un Géminis también, Claro. entonces me fui, digamos, empecé a estudiar actuación desde muy niñita y después, a medida que fui creciendo, creo que me parece que todos los pasos, no sé si me falta alguna, pero ¿en qué sentido lo digo? Que un día dije, quiero escribir y me animé. Luego, quiero dirigir y me animé, ¿no? Ajá. Hasta que luego dije, quiero enseñar teatro y me animé. Entonces, para mí el teatro ha sido la puerta enorme, enorme, enorme que me trajo hasta acá, hasta para el autoconocimiento, ¿no? O sea, primero uno empieza desde el ego, desde el aplauso, desde esa necesidad de expresión, esa necesidad, como digo yo, los actores siempre queremos ser queridos, Claro. siempre andamos buscando amor por todos lados, hasta que, bueno, uno después lo va encontrando, el amor a sí mismo, por supuesto, así que bueno, he ido recorriendo las etapas y por eso me animé a escribir muchísimo. Yo me acuerdo, lo debes tener a Antonio Gasalla, ¿lo Ajá. conoces? He escuchado sobre él, no he leído su obra, no he tenido el placer de leerlo. Platícame un No, poco. no, él es un actor de teatro y de televisión que siempre escribió sus Ok. propias obras. Entonces me acuerdo que un día yo estaba trabajando con él en televisión como actriz y había escrito una obra y le digo, Antonio, yo te doy esto, la lees, a ver qué te parece. Sí, con mucho gusto, me dijo. Entonces, ¿que no te parece un poco osado que yo escriba, dirija y actúe? Digo, me parece como mucho. Y me hace, entonces vos pensás eso de mí. Nunca me voy Oh, a olvidar, nunca me voy a olvidar.
ese cachetazo amoroso que él me hizo ver, porque al contrario, para mí eso era una, como un símbolo de admiración hacia él. Ajá, Y claro. fíjate que cuando lo ponía en mí, me daba como cierto pudor, me parecía que era como vanidad, no sé. Y él me acomodó inmediatamente, así que a partir de ahí escribí 20 obras. Y 20 las, obras. sí, y Bas- las estrené. Bastante prolíficas. Esa tengo una duda antes de que se me olvide. Siempre te veo con un grupo. ¿Tienes un grupo de reparto? No, en realidad no es uno en especial. Yo hice Ah, mucho, mucho con distintos grupos, ¿no? Entonces por ahí ensayábamos y por ahí eran alumnos que recién empezaban, otros que ya eran actores, entonces siempre fueron distintos grupos, pero que se fueron mezclando entre ellos. ok, ok, pero ahorita no trabajas con un grupo de reparto, no tienes una compañía. Ok, perfecto. Bueno, yo quise iniciar con teatro porque es el inicio de la mayoría de los actores, ¿no? Sobre todo de los de la vieja escuela. Ahora ya van directamente a alguna especialidad, pero los de la vieja escuela como nosotros somos de teatro. ¿Cuándo inicia y a qué edad inicia esta pasión por el teatro en Silvana Silveri? Bueno, inicia, como te dije, cuando era muy chiquita, pero muy, que era, o sea, siempre era la arlequín de la casa, Ok. ¿se entiende? Era como el arlequín, era improvisaba, bailaba, cantaba, pero era pequeña, Ujú. pequeña. Y después, bueno, paralelamente estudié una carrera universitaria, pero siempre estaba ahí el teatro, siempre estaba ahí hasta que bueno, empecé, yo te diría que hacía de lleno en los 80, en los 80. 80, por ponerle un inicio, ¿no? Digamos que Ahí el inicio profesionalmente. Aquí le conocemos en México como profesional cuando ya cobras y perteneces a algún sindicato o a algún gremio. en los 80, 80. justamente, ahí arranqué y entonces ahí empezó teatro y cine casi paralelamente. Como que teatro, cine y televisión se fueron dando uno al lado del otro. Fue bastante loco eso. Fue muy interesante. De hecho, había la posibilidad en ese entonces de combinar diferentes especialidades. Hacías teatro el fin de semana y entre semana te ibas a alguna producción, ¿no? Exacto. O hacías radioteatro o radionovelas cuando todavía existían. Aquí ya dejaron de trabajarse, pero no sé si en Argentina sigan haciendo radionovelas o radioteatro. No, ya no, ya no. Yo no hice mucha radionovela. La verdad que no. Hice, ya te digo, teatro, primero vocacional, entre los amigos, ¿te acordás cómo era eso? Claro, El claro. grupo donde uno se juntaba y hacía la autoproducción. Era Ujú. maravillosa esa época también. Sí. Y ya después, en los 80 ya te digo, arranqué a trabajar profesionalmente y paralelamente se unieron el cine y la televisión. Primero, ¿recuerdas? Me gustaría saber la niña qué recuerda no hablo del teatro que hiciste en familia, sino el teatro escolar. ¿Te acuerdas de la primera obra que por lo menos te haya marcado? No hablo de a lo mejor la primera que en la que participaste, pero la primera que te marcó del teatro escolar. Teatro escolar, no, no me acuerdo de eso, no me Ok, acuerdo. Yo me acuerdo que empecé, ay, por favor, déjame que me acuerde porque hice tantas que claro. ahora no me acuerdo cuál fue como la primera, digamos, pero escolar no, ¿eh? Escolar no. En la escuela no hice eso. ¿Universidad? En la escuela no lo hice. Lo hice ya como estudiante de teatro, ya estaba como estudiante y después con grupos independientes, que se le decía aquí, donde nos juntábamos, ¿no? Pero yo me acuerdo que hice una muy, muy, muy linda, muy linda, muy linda, que se llamaba El hombre de azul. El hombre de azul. Ah, ok. Mirá lo que la cabeza que tiene como no sé los años que tiene eso,
pero que fue muy, muy linda, con dos compañeros varones. Ajá. Esa fue la primera, sí, que hice que me dejó mucha alegría, la verdad que mucha alegría. Ok, de estas obras que hiciste en la escuela, ¿tienes alguna que te haya dejado, algún premio, algún reconocimiento? No, 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 no. Premios no he tenido. La Ok. verdad que no. De esos, de estatuilla, no. No, No. no, me refiero a los escolares, porque los de ahora, si, no sé si pienses distinto, pero ahora casi casi se compran. Prácticamente tienes que estar relacionada y estar muy bien con alguna academia para que te den un premio, ¿no? Yo creo que yo valoro más los escolares en los de preparatoria y universidad porque son los que te otorgaba el público. Eran Exacto. realmente, fuera de los que otorga los periodistas aquí en México a los actores y a los escritores, los demás prácticamente los compras, ¿no? Según las relaciones que tengas o si te toca la suerte de tener alguna obra o alguna película que sea metida en algún concurso, pero escolar, a eso me refería. Pero qué más premio que el aplauso del público, como decimos todos, ¿no? Ese es el mayor Ese es premio el que tenemos. Ese es el mayor. La verdad que no, eso no lo viví. El del premio conocido del público o lo que, no, eso no lo viví. Eso no lo viví. Ok, Pero fue a ponerle el cuerpo, ¿viste? Era claro. ponerle el cuerpo. Me acuerdo que era desde, no sé, desde coser cortinas, colgar, pintar, era maravilloso todo eso, maravilloso. Hacíamos todo, todo el grupo hacía todo, era impresionante. Sí, es lo que ahora yo le comento a mis alumnos cuando antes, no sé, en Argentina, pero aquí estudiabas la carrera de teatro, porque llevabas escenografía, tramoya, iluminación, vestuario y aparte actuación, hasta esgrima, ¿no? Ahora ya lo dividen y las carreras son enfocadas a cada una de las materias que tú quieras, pero antes nos enseñaban todo. Yo también hice escenografía, tramoya, cosía mi vestuario, mi maquillaje, etcétera, ¿no? Era genial todo eso, genial. Mira, ahora lo estoy Exacto, recordando, aparte era juntarnos en las casas, ¿viste? exacto. En las casas de cada uno, donde teníamos, por ejemplo, alguien tenía un living comedor grande y la de correr todos los muebles y ensayar allí, ¿no? Era Claro, maravilloso, porque tampoco había el dinero como para alquilar salas y todo eso. Desde ya que ya me siento un dinosaurio yo hablándote así, porque esto hace un montón de tiempo, ¿no? Donde había pocas salas de ensayo también, no es como hoy que hay un montón. Entonces, bueno, fue todo a poner el cuerpo, ¿no? Era ensayar y después hacer todo lo que la escena requiriese. pero además era hermoso porque era convivir con tus compañeros, hacer estas producciones a veces en la casa de algún amigo, era algo así como un happening, ¿te acuerdas? Metíamos Claro, pintura, música, etcétera. Era algo muy hermoso. De hecho, yo tuve compañeros que después se volvieron escritores, algunos son músicos de concierto, o sea, verdaderos talentos, porque era la pasión, era amor al arte. Yo creo que de ahí nace la palabra de amor al arte, ¿no? claro, claro, claro. Y lo que menos pensábamos en ese momento era, como grupo independiente, era cuánto dinero, o si íbamos a ganar dinero. No estaba eso No, como interés. Era poder llenar el teatro, poder, no sé, alcanzarle a pagar al teatro, porque eso se hacía en esa época y se sigue haciendo por ejemplo, el 40% y el 60%, ¿no? El 60 para el elenco y el 40 para el teatro. Entonces lo que queríamos es que la gente venga para poder pagar el teatro y seguir estando, ¿no? Era claro. maravilloso, era otra historia, era otra historia. Sí, era otra historia, pero era la que te definía, porque en ese entonces
tú sentabas las bases de lo que iba a ser tu carrera. Supongo yo que en estos reuniones de amigos donde se hacían las autoproducciones era donde descubriste el amor por la escritura del teatro. Claro, totalmente, porque, a ver, porque además todo esto, a mí, por ejemplo, me enseñó muchísimo. Esto que decimos de trabajar, de hacer todo, todo, desde pintar la escenografía, colgar los cuadros, barrer el escenario, bueno, todas esas cosas, a mí después, con los años, me sirvió muchísimo cuando yo dirigí. Al dirigir, toda esa enseñanza que yo tuve, la plasmé ahí y la mejoré y por supuesto la desarrollé. Pero todo eso que a mí me dio el teatro independiente, uff, a mí me dejó una enseñanza infinita, infinita. ¿A ti te tocó trabajar en los teatros principales que realizaba? Bueno, aquí en México el que tenía la batuta era el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eran los que tenían los teatros más bonitos y más grandes en la República Mexicana. Y a mí me tocó trabajar todavía en los teatros que tenían paso de gato o tenían el escenario circular, donde te acuerdas ponías varios escenarios, girabas el escenario y ya tenías otra decoración. ¿Te tocó Claro, también allá? esos son el Teatro San Martín. Acá lo que tú dices de México, acá era el Teatro es el Teatro San Martín, Ok. ¿no? Donde tenías diversas salas y tenías una enorme donde ahí estaba el escenario circular con las distintas escenografías, entonces uno giraba, entraba, salía, era maravilloso eso. Y después estuve en otros también, como el Teatro Cómico, en varios, donde aparte te parabas en el proscenio a mirar cuando ensayabas o al saludar al final, y son esos teatros, viste, tan amorosos, tan hermosos, con las butacas de, de, de terciopelo rojo y las maderas, era una maravilla, era una maravilla, una Sí, que maravilla. eran metálicas las bases, estaban prácticamente atornillados al piso y venía Claro, como el típico teatro isabelino, ¿no? De arriba abajo. Este, eh, ¿Tú vives en Buenos Aires? sí. El Teatro Colón es representativo ahí en Buenos Aires, ¿no? Y el Teatro Colón es maravilloso porque tiene que ver con todo lo que es la música y también cada tanto se hacen obras, pero en el Colón es danza y música. Ok. Este, Es, Se conoce en el mundo. Yo no me acuerdo ahora qué número en el mundo, por decirte el 2 o el 3 en el mundo de los teatros más importantes. Es precioso nuestro Teatro Colón, precioso. es muy antiguo, ¿no? Creo que es de los primeros de Buenos Aires. Y Totalmente. el Eran donde teatro se hacían los sainetes, pero siempre estaba la ópera y la danza, ¿no? La música y la danza. de los que Este, todavía conservaban lo que era el anfiteatro, la parte hasta atrás, ¿no? Y arriba, que era hermoso. Las galeras bueno, que eran lo más económico, ¿no? era precioso. La verdad que el Teatro Colón, que por supuesto ha sido ayornado, ha sido conservando exactamente la estructura edilicia, pero se ha mejorado una barbaridad. Es maravilloso el Teatro Colón, maravilloso. Platícame de cómo inicia eh, tu primera obra que escribiste, de dónde inicia, cuál fue la idea lo que te motivó a escribir la primera obra de teatro. A ver, yo sentí, yo estaba con un grupo de alumnos, ya estaba con alumnos en ese momento cuando yo escribí esa obra, la primera, donde era como la búsqueda de la identidad, ¿no? Era como esto de buscar la identidad, pero ya se venía perfilando la otra tarea mía, la que hoy hago también, Ajá, porque como le puse el yo claro. soy, ¿eh? Pero no tenía lo de hoy para ponerle el título.
el título apareció y era como una búsqueda de mostrarle a la gente, mostrar, ver, que se cuestione acerca de quién soy, de nuestra identidad, ¿no? Puesto en distintas, era con mucho, tenía mucho humor, y me acuerdo que yo lo escribí como sketch, y luego, entonces, cuando vi que ya estaba como una obra, ahí hice toda la unión. Me acuerdo que fue muy interesante, que después con el tiempo dije, mira este título de dónde salió en aquel momento que yo todavía no tenía un recuerdo y una conexión, ¿no? Con el yo soy Ajá, cósmico, si querés. Pero claro. esa fue la primera. Describes tu teatro como un teatro humanista. Total, absolutamente. Háblame un poco más de esto. El ser es lo más importante en tu obra. Comedia o drama, ¿eh? Ajá, Comedia o drama, por hacer los dos grandes, pero siempre son humanísticos que van directo a la conflictiva humana, y directo a lo que le pasa a la gente. Es como, ¿qué le pasa, no? O sea, siempre fue mi búsqueda esa, Sergio, siempre. Por ajá. eso para mí el teatro me abrió las puertas a lo que ya estaba en mi contrato de vida, digamos, ¿no? Esto de saber cómo nos portamos, cómo nos comportamos, cuáles son los conflictos humanos, qué pasa, cómo poder darle un giro, a eso que uno está viviendo, a ese drama o a ese conflicto o ese trauma o lo que sea que la humanidad esté viviendo, era como contar eso y mostrar una posibilidad de mirar de otra manera. Siempre eso fue lo que me llamó la atención, siempre. No me interesaba hacer otro tipo de texto, o teatro o escena, no, no, nunca me interesó demasiado, la verdad. Hacer lo correcto. Mm, ¿Qué tal esa obra? ahí la tenés, mira, ahí tenés el banner. Exacto. Platícame de Sí, hacer lo correcto. hacer lo correcto, este, fue como hablaba en realidad a través de la historia que yo escribí, digamos, que pasaba al personaje femenino principal, era como qué vivía, qué vivía y qué ocultaba este personaje, ¿no? Ajá. Ella vivía, había tomado una decisión X y lo ocultaba por todos lados. O sea, ni la hermana, ni los padres, ni la pareja, nadie sabía esta doble vida de este personaje. Era como una doble vida que hacía por separado y que le generaba muchísimo dolor, ¿no? Ujú. Entonces, era como ella va girando el personaje a través de todos los conflictos que van pasando, y el hacer lo correcto era ser honesta con vos, hacer lo correcto, no dirigido a lo que corresponde del deber ser, sino qué es lo correcto para vos, qué te hace feliz a vos, por más que el resto del mundo te juzgue, ¿no? De esto se trata, por hacerte una síntesis chiquitita, sí. Ok. Y no tengo bien el dato, pero en esta no la dirigiste, esta nada más la escribiste. No, no, la dirigí, sí. Ah, también ¿todas tus obras las has dirigido o...? Sí, sí, Ok. sí. Es que no tenía la información. Gente de ciudad, ¿qué me platicas de gente de ciudad? Gente de ciudad era parecido, ¿no? Gente de ciudad se refiere a qué nos pasa a la gente que vive en una ciudad grande, Ajá. obviamente, ¿no? Entonces, eran situaciones que se iban, a mí me encantaba cruzarlas, ¿no? Entonces, la hipocresía, la máscara, las exigencias de una ciudad grande, la distancia, la lejanía, el no conocer a tu vecino del cuarto piso de tu edificio, se entiende, era mostrar, esa sí tuvo mucho humor, tenía momentos muy profundos, pero en general
era mostrarte por lo menos un recorte desde mi punto de vista, de lo que le pasa a la gente de ciudad, Es en la como ciudad grande, ¿no? una caricaturización de la gente de ciudad. Sí, sí, llevado como al grotesco, ¿Era ¿entendés? fársico? ¿Fársico? ¿Era qué? No te entendí. ¿Fársico? Tenía momentos, pero era como, sí, tenía una cosa de farsa, pero también tenía como un naturalismo llevado a tal extremo que la gente desmayaba de la risa porque se veía absolutamente reflejada, Fijada. ¿no? Era Sí, esto. es lo que he leído que ha causado tu obra, ¿no? Que la gente se refleja y se identifica con los personajes que tú pintas. Son muy humanos tus personajes. Total, siempre, total, total. Casi era una obsesión para mí cada vez que escribía una obra, porque era esto, para vos, Silvana, que estás escribiendo, ¿esto es real o lo estás poniendo para hacer, ¿no? Para hacer como para llenar el hueco, como se dice aquí? Claro, Y no, entonces corregía hasta llevarlo a un extremo concreto de una circunstancia, ¿no? Entonces es como cuando vos haces o farsa o sainete, donde vos te reís y después te decís, ¿de qué me estoy riendo? Porque en el fondo hay un drama ahí, en el claro, fondo, ¿no? Hay una soledad, una lejanía, un estar aislado muchas veces, el ritmo, la locura, el tener que llegar a no sé dónde, ¿no? Todo eso, la gente se reía y decía, ¿de qué te reí? ¿No? La gente misma al claro, final decía, lo loco de esto es que yo me sentía identificado y me reía. claro. Bueno, mejor, le dije, mejor, decía yo. Eso generaba catarsis de alguna manera. Sí, y sí, totalmente, totalmente. Ahora, no hablas mucho del amor en las narraciones que me has hecho, pero me llama mucho la atención por qué el título de Amor en llamas. Amores en llamas. Amores en llamas. Sí, bueno, está bueno que me digas esto, que me lo señales, Sergio. En todas hablo de amor, Ajá. pero quizá no es que te hice una historia de amor, ¿se entiende? Sí. Tengo una que es Actos Reparadores, que era una historia de amor, ¿se entiende? Ujú. Una historia de amor que estaba mezclada con mucho dolor. Amor y ¿Se entiende? perdón, Mucho podría. dolor. Sí, entiendo el dolor, pero si hay dolor, hay perdón. Sí, sí, sí. En las mías siempre hay perdón. Ok. Amo los finales felices, Sergio. Ah, ok. Digamos, no eres una Agatha Christie, ¿no? Que hagas aterrorizar a la gente con tus finales. Más bien es que te vas contenta de ver, te vas contento o contenta de ver tus obras, pues. A mí me encanta eso, porque me encanta para mí. Y si uno es el que refleja, porque un escritor o un guionista, porque no me quiero arrogar el nombre de escritora, pero una guionista, suponte, siempre pone cosas de uno, por más que hagas Claro. ficción, obviamente. Claro, Entonces es como mirar la otra cara de las cosas, ¿no? claro, Mostrar la cara oscura, mostrarla e ir suavizando para mostrar la otra cara, ¿no? Y eso a mí eso me enriquece, me crece, ¿se entiende? Porque es como claro. buscar de qué otra manera puedo ver la vida, ¿no? ¿De qué otra manera puedo ver la vida? Capaz que soy una optimista a ultranza, pero me encanta. Claro, por supuesto. Latidos. Oh, Latidos fue tremenda, tremenda, tremenda. Eso sí que era amor. Eran cuatro parejas, eran cuatro hermanas con Ajá. sus respectivas parejas. Cada hermana con su conflicto personal, ergo.
de la pareja, donde ahí se veía todos los conflictos, ¿no? Todo pasa en una noche en Latidos. Todo pasa en una noche donde alguien, uno de ellos, invita a comer, a que se junten todos, y ahí empieza a pasar de todo. Y cada pareja tiene su rollo, su amor, su desamor, sus conflictos. Bueno, de todo pasa en Latidos, de Eh, todo. Todo se da en en un mismo espacio. Todo se da en la casa de una de las hermanas que ofrece la casa para que se junten todos esa noche. Ah, ok. No sé si llegaste a leer la de Dangerous Corner de John B. Priestley, que es una obra circular donde también son varias parejas que se conflictúan porque hay un homicidio de por medio y al final Ajá, llega, ya sabes, como el teatro circular, al inicio está la respuesta. Me claro. recuerda mucho esta obra tuya de actos reparadores o latidos. No, vos me preguntaste por Latidos. De latidos, perdón, de latidos. Digamos que las No, obras de... perdón, Ah, Sergio, así, permitime, sí, así redondeo. A ver, es como en todas, pero en esa así puntual, es como mostrar la vida de cada personaje a través de los textos, porque uno sí. se entera de la vida de cada uno a través de lo que dicen, por supuesto, y el conflicto de la hermana y de su pareja, y las hermanas y las parejas, y qué conflicto tiene cada uno, ¿no? El que no puede hablar y se perdió 20 años, una historia de amor, uno que había sido adicto y que por eso trajo un montón de problemas a la pareja, el otro que había sido un adoptado, un niño adoptado y que no había podido perdonar. Bueno, como que cada pareja se amaban y paralelamente lidiaban con los conflictos personales, porque, viste, un conflicto no viene de la nada misma, ¿no? Claro. Eso. Este, bueno, esto de los latidos se refiere a la intensidad que mantienes en el hilo de la obra. Ok. Pum. Es como el latido que, claro, que tiene que ver con todo lo que pasa esa noche, ¿eh? Es como el corazón era, no estaban todos a corazón abierto, ¿no? Tac, 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 pulsando, pulsando lo que pasaba. O sea, Por eso en un clímax constante los mantenías al espectador. Eh, eh, entraba uno, salía el otro, sucedía una historia, un momento, los demás se supone que iban a la cocina, volví, era una cosa impresionante, latidos. A mí me encanta, ¿no? No es que tenga una preferencia, pero hay algunas que son, mm, por ejemplo, actos reparadores, el personaje femenino intenta suicidarse, Ujú, ¿no? Así empieza. ok. Entonces, todo lo que surge, los conflictos de las amigas, de los amigos, de cómo no nos dimos cuenta, qué le estaba pasando, esto de no escuchar al otro, de no estar atento, ¿no? De pasar de largo algunas cosas que hacemos los humanos. Bueno, todo eso también, más todas las historias de amor en el medio, ¿no? Oye, esta me interesa, esta dramaturgia me gusta mucho, ya hasta me dieron ganas de verla. ¿Te has presentado fuera de Argentina con tus obras, no como actriz, no como actriz, sino como escritora o como directora? No, afuera no. Acá me presenté en Argentina por muchísimas provincias, Ok. como ustedes le llaman estados, ¿no? Sí, 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 En claro. el país, muchas. Pero afuera no, no. Ok, es que es una de las características de la nueva
cultura política y social donde a las autoridades no les da ese amorcito por este tipo de manifestación artística, siendo que la iglesia la utilizó como forma de culturizar a los pueblos. O sea, el teatro, puedo amar el cine, puedo amar la televisión, pero el teatro, por su misma fuerza y contacto personal, a mí me enoja mucho esa parte de que nuestros políticos no inviertan el presupuesto suficiente como para motivar o incentivar el teatro en nuestros países. La verdad que sí hace falta que renueven esa parte en sus políticas culturales. La verdad, me entristece porque antes se destinaba, recuerdas, una buena cantidad a nuevos autores y a las obras. El gobierno las difundía por todas las provincias, por toda la república, y era muy hermoso porque además reunías a la familia en estos espacios culturales. Aquí hay compañeros que tienen los recursos económicos para hacer, ¿cómo te diré? Un tráiler diseñan en un tráiler o en alguna plataforma móvil un escenario donde lo llevan de lugar a lugar y eso permite que vayas a las zonas más pobres donde no hay teatros, porque pues normalmente sabemos que los teatros se edifican en las grandes poblaciones donde hay mucha gente y donde hay recursos para ir a ver teatro, pero aquí se puede de esta manera y hay compañeros que lo hacen y bueno, tienen los recursos o recibieron alguna beca de estas instituciones culturales que les permitían hacer este tipo de trabajos. Inclusive aquí los partidos políticos a veces contrataban obras de teatro para, pues ya sabes, el ganar el voto del pueblo, pero el teatro es el gran, no sé qué palabra usar, herramienta o instrumento para llegar a la gente por su gran poder comunicador, ¿no? Claro, total. Bueno, no por nada esto no se estimula, porque el teatro, el buen teatro, ¿no? El buen texto dirigido a donde puede tocar almas, como me gusta a mí, el teatro tiene que tocar almas. Si no toca almas, a mí no me resulta para nada atractivo, la verdad. Claro, Entonces, si no toca el alma o no genera una chispa de reflexión por algo, como yo le cuento a mis alumnos, el teatro, ahora, bueno, hay otras cosas más modernas, pero el teatro o el cine, la sala está oscura. ¿Por qué la sala está a oscuras? Porque no solo para ver bien a los actores, sino porque ahí tenés la intimidad de hacer tu empatía, de sentirte reconocible en esos personajes y en esas historias. Entonces, no por nada el teatro, bueno, el teatro claro. concientiza, denuncia, propone, muestra, va directo a que vos te puedas mirar, a ver si eso te despierta alguna neurona. Entonces, bueno, el teatro es una herramienta maravillosa para la libertad y Claro. eso no siempre está favorecido, digamos, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho lo que me dices porque tu teatro, por lo que me platicas, es un teatro que genera pensamiento, reflexión, introspección. No vas solamente a sentarte y a ver caras o cuerpos bonitos como lo que estilan ahora, sino vas a pensar, ¿no? Sentir. Y vas, obviamente, no, obviamente vas a sentir porque trabajas con emociones, pero más allá de sentir con el primer chakra, sientes con el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿sí? Con todos los chakras, porque ahora nada más trabajan el chakra sexual, ¿no? O sea, las obras donde las vedettes bonitas, lo único que ve uno es bailes, brincos y cuerpos y no ve no ve uno un contenido propositivo como lo hace tu teatro, ¿no? Igual te digo que acá en Buenos Aires, que hay una plaza para el teatro enorme, Sergio, acá la gente hace teatro en lugarcitos así.
para 25 personas y se llena. Sí, Así que hay de todo, ¿eh? Acá en Buenos Aires, no quiero ser injusta, no sé allá, pero acá hay mucho teatro, el under, digamos, como se le llama aquí, el teatro under, que está como fuera del circuito comercial, pero que la gente va muchísimo ahora a ese. O sea, va más que al teatro oficial, digamos, ¿no? Entonces ahí sí, ¿eh? Hay teatros, hay obras muy interesantes y muy de ir a esto, ¿no? A despertar chakras, pero claro. de verdad que hay mucho, no quiero ser injusta, la verdad. Bueno, aquí no, voy a decir el nombre porque, bueno, tiene un derecho de autor, pero también se hace el teatro minuto, como se usó anteriormente el cine minuto. A falta de recursos para contratar un gran teatro, se alquilaban casas y se alquilan casas y en las habitaciones ponen 5 o 10 sillas y desarrollan pequeñas obras de teatro, pero no por eso de menor importancia, con buena calidad y además actores de renombre, pero desarrollaron ahora el teatro en casas. Me encanta, me encanta eso, me encanta. Y la gente se adaptó también a eso, ¿viste? Es como hasta esa intimidad parece que gusta, ¿no? Sí, Parece que gusta esa cosa más íntima. Así que me encanta esta nueva propuesta, me encanta. pues no tan nuevo, porque ya Grotowski lo utilizaba cuando en sus obras inmiscuía al público con la obra y lo que sucedía en la obra. Pero es muy interesante buscar nuevos formatos, aunque fíjate que ahora en la pandemia la Universidad Autónoma de México, que es una de las principales gestoras y promotoras del arte en México, de todo el arte en México, tuvo que proponer el teatro a través del Zoom. Y bueno, Bueno, para mí eso no es teatro, pero digo, se aprecia y se aplaude esta intención, pero nunca va a ser lo mismo ver teatro en la tele, en una pantalla, ¿no? La verdad, el volumen, el espacio, la convivencia, todo esto que generas en un espacio, no es lo mismo, aunque presentaban obras de clásicos en este teatro en Zoom, pero no generó la misma audiencia. claro, el asunto es, para mí, yo tengo un lema que la vida se abre paso, ¿no? La vida se abre paso, como sea. Entonces, el arte, que tiene que ver con la vida, también se va como adaptando, ¿eh? Como por ejemplo los españoles en la época de Franco, que hacían teatro revolucionario en lugares que nadie sabía dónde estaban, nadie, y eran como lugares medio estrambóticos, y era como por algún lado salía la creatividad. Por algún lado sale. Bueno, Claro. algunas dan más, tienen más llegada que otro, y sí, claro, obvio, entiendo. Claro, ahora ha habido también una manifestación de trotamundos como los saltimbanquis de la antigüedad que van de ciudad en ciudad con sus bicicletas, con sus teatrinos para el teatro de mopeds o de muñecos o de plano con un tráiler o una casa rodante donde presentan sus obras de teatro con uno o dos o tres personajes, pero esas manifestaciones son hermosas. A mí la persona que hace el esfuerzo por difundir el teatro en sus diferentes manifestaciones, y ya sea un teatro pobre como el de Grotowski o la manifestación de teatro más pues menos pobre o más afortunada en la producción, es encomiable. Allá como es ahorita en el 2022 el teatro de pospandemia en Argentina. Bueno, ya empezaron con determinado protocolo, cantidad de gente, así se fue, ¿no? Se fue como armando, abriendo, con una separación de tantas butacas entre persona
y persona. Así que bueno, se reabrió, se va reabriendo cada vez más con distintas maneras de poder campear el temporal de la pandemia, ni más ni menos, ¿no? Claro, ¿tú ya tienes alguna puesta en escena ahorita? No, 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 hace bastante que no hago puesta en escena, bastante. ¿Alguna situación que puedas platicarnos? ¿Del por qué? Sí, del por qué, claro. Ah, porque no te había entendido, Sergio. No, porque bueno, a ver, como lo mío, vos sabés que se fue ramificando, ¿cierto? Ujú. Hacia mis talleres, hacia el camino del autodescubrimiento, el autoconocimiento, donde el teatro es la herramienta más poderosa para eso. Es el teatro y el psicodrama, suponte, son Ujú. herramientas maravillosas para conocer tus personajes, para trabajarlos. Entonces es como si mi creatividad empezó a ir por ahí. Ok, Igual doy clase de teatro, pero no tengo aún, no me vino como el entusiasmo de decir, bueno, armo un grupo, armo un elenco y hacemos una obra. ¿Será que mi libido y mi creatividad está en paz porque está transitando por otros lados, ¿no? Yo creo que es eso. Es ok. un tema mío, de desarrollo mío, de crecimiento mío personal. Digamos que llevó por otro rumbo tu vida, lo que estás haciendo ahora. Ok. Actos reparadores, ¿qué hay de esta obra? Bueno, actos reparadores tiene que ver con esto de la chica que tuvo un intento de suicidio, Ah, ok. ¿no? Entonces, al ir todos dándose cuenta de lo que pasaba y de lo que, por qué esta chica no hablaba, por qué no contaba, por qué se quedó con todo ese dolor sin, sin poder explicarlo, sin poder decirlo, entonces todos los que están alrededor, que eran amigas, un amigo que está encima estaba enamorado de ella, un exnovio, su papá, ¿no es cierto? Su mamá que había fallecido. Entonces, todo el espectro de los personajes que estaban en la historia de esta chica eh, empiezan a reparar. Se repara una circunstancia, se repara el poder hablar, el poder decir las emociones, el animarte a vivir como querés, ¿no? O sea, por eso se llama actos reparadores, porque cada personaje va haciendo su acto reparador. En eso va mi pregunta, precisamente en el hecho de que hablábamos de la terapia, lo último que estás haciendo, por lo cual dejaste de promover tu faceta de promotora del teatro para hacer esto de la terapia. Por eso decía, y lo quise enlazar con actos reparadores, porque me sonó que a que ya manifestaste más claramente esta faceta de humanista de la terapia con esta obra, donde ya hablas más de esta situación de reparar, de sanar o repetir, porque dicen reparas o repites, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en realidad no es solo por terapia, es porque me encanta, por ejemplo, mis grupos, los talleres con los que estoy con los grupos, es tan interesante aportar y compartir las distintas maneras de autoconocerse, sanarse, repararse cada uno, incluida yo, claro. Así que no es solo una terapia, la terapia la tengo, pero individualmente. Pero viste que el teatro y los grupos es terapéutico. Sí, por El supuesto. teatro no es una terapia donde vos vas a hacer terapia, pero sí es terapéutico, Claro. totalmente. A menos que hagas psicodrama, ¿no? Ya con eso tiene su propósito definido. Platícame de sexorbitados.
Ah, esa fue muy graciosa porque esto sí fue farsesco, ¿eh? ¿Tú te acuerdas por supuesto, de Gran Hermano? Sí, claro. Bueno, entonces yo la escribí como si fuese un Gran Hermano, ¿se entiende? Donde iban al confesionario, hacían todo eso, fue una farsa importante, pero la problemática de los que vivían en la casa del Gran Hermano, todos tenían algún conflicto sexual. Ok. Entonces era muy, muy divertido, porque de paso tocábamos esos temas, ¿no? Entonces, cada personaje que ingresaba a la casa del Gran Hermano tenía un conflicto sexual que lo negaba. O sea, para él era natural, o para ella eso era natural. No era mirado como alguna dificultad o conflicto, ¿se entiende? Y Sí. el público era quien decía quién se iba de la casa. Ah, ok. Ok, Sí, sí. perfecto. Muy Este, interesante, muy interesante, muy interesante. ¿qué te evoca Olavarría? Y Olavarría me evoca la llegada a este mundo, porque allí nací, ahí me eduqué, ahí empecé, ahí hice toda la primera parte de mi trayectoria vital, ahí se constituyó la familia, ahí me casé la primera vez, ahí nació mi primer hijo, este, bueno, es como Olavarría forma parte de una etapa, ¿cómo decirte? ¿Viste? De la base de la vida, cuando vos vas generando tu personalidad, tu manera de vivir, tus máscaras, tus sombras, tu todo, y después me vine a vivir a Buenos Aires. Hoy soy más porteña que olavarriense, porque tengo muchísimos más años aquí que allí, pero eso fue la base de mi árbol genealógico, de mis grandes amigos, de mi búsqueda. Ahí empecé con el teatro, vocacional por completo, claramente. Bueno, tiene una importancia de base interesante, te diré, interesante. Ahora, eh, todas tus obras, por como eres, siento que son como un hijo, una hija para ti, porque todas revisten una importancia y tienen un pedacito del alma de Silvana Silveri. Las obras son importantes en tu vida, pero ¿qué tal esta obra, Laura? ¡Opa! ¿Qué Laura, significa? mi hija, te referís. Claro, por supuesto. Y Laura es esa alma, esa alma que yo lo pedí muchísimo y la pedí muchísimo y ella aceptó venir, por supuesto, y es una compañera, Sergio, Es tu mejor obra. la mejor. Por supuesto que toda su adolescencia me hizo transpirar tinta como corresponde, ¿no? Obviamente, porque además es hija de su madre, claramente, ¿no? Pero sí es una obra bárbara que me encanta que no termina. Claro, por supuesto. Viste las distintas etapas, los crecimientos, las búsquedas, es una compañeraza, es una obra, igual que Lucas, ¿no? Mi hijo varón, son obras que están que después vos te das cuenta que vos tuviste un mínimo que ver en la autoría. Claro. Y De hecho, además, y además mejorado
multiplicado. Tremendo, tremendo. Es el día de hoy que cuando yo estoy en alguna indecisión o alguna especie de conflicto X, se lo cuento a Laura y le digo, bueno, ¿cómo lo ves? Y ella hace así, me lo aligera en 2 minutos. Ok, Como paf. Con lo cual es mi versión mejoradísima, porque es su versión, ¿se entiende? claro. Pero sí sé que uno graba y siembra cosas en estas obras maravillosas que a veces las veo en actitudes, las veo en formas de hablar, las veo en pensamientos que me llenan de amor, ¿no? Me llenan de amor. Y qué grandes maestros son para un padre, una madre, ¿no? Tremendo, Sergio. Ella, Tre- ella no siguió tus pasos. no, porque ella es una deportista nata. Ok, Entonces, pero de pronto con los años me di cuenta de cuánto en lo que tiene que ver con el grupo, con la formación, con el liderazgo, con la búsqueda de la excelencia, cuánto tienen que ver, ¿no? El teatro en este caso y un grupo deportivo, cuando se trabaja desde la conciencia, ¿no? claro. Siempre. Ok, por último, para finalizar con teatro, ¿tienes alguna obra en el tintero? ¿Cuál es la última obra de Silvana Silveri? Tengo una que no estrené, que se llama ¿Es o se hace? Ok, O se hace. Y se refiere al amor. Mira vos, ¿el amor es o se hace? estoy Y, no anotando. la- y Bueno, tengo otra escrita también que no estrené, que se llama La vecina del A. ok. Esta me suena como que tiene algo que la motivó. ¿Tuviste alguna Sí. vecina incómoda? No, no yo específicamente, pero tengo ejemplos, ¿no? Pero es La vecina del A, que es muy linda la obra. Pero son las dos que dentro de todas escribí y no estrené. Ok, todas estas obras las podemos conseguir quizás sí en Argentina, pero aquí en México a través de Amazon o alguna editorial. No las tengo publicadas yo, Uy, no las tengo publicadas. Las tengo, a vos te lo puedo mandar por mail, por supuesto, te puedo mandarlo con mucho cariño, pero no están publicadas. ok, si yo quisiera escenificar alguna obra tuya, ¿se podría o, o no se Pero puede? sería un honor, lógicamente, Sergio. Ok, Con bueno, mucho- ahora pasemos al cine. ¿Qué significa para ti Sur, la clínica del doctor Cureta, de Amor y de Sombras y La Cruz? eh, Programas de televisión como Alta Comedia, Grande Pala, Extraña Dama, Más allá del horizonte, Gasalla, y obras de teatro como La Valija, Saltimbanquis y Extraña Pareja, entre muchas otras. ¿Qué es el cine para Silvana como actriz? Para mí el cine es la conjunción, que es lo que yo aprendí cuando empecé a hacer cine, la conjunción de de la técnica, porque el cine es técnica, Sí, el cine, viste, es técnica. Es bueno, primero haces la escena del final, después haces la del medio, después haces la primera, o sea, ni siquiera tenés como en el teatro, que la primera te va llevando, vas juntando, vas teniendo la identidad del personaje. El cine tenés que entrar, acción, pum, ya tenés que estar adentro, conectada. Eso es, para mí es un entrenamiento. El cine es un entrenamiento como actriz impresionante. Primero porque amo el cine, ¿eh? Lo amo con todo mi corazón. Pero además es, como actriz, es un entrenamiento, Sergio. Porque vos no es que tenés la escena anterior
que te preparó para la que sigue. Vos tenés que entrar en ese estado de ánimo, con esa emoción, además del texto, claramente, con la relación con quien vas a hacer la escena. Todo eso lo tenés que crear vos, es como crearlo, y cuando escuchás la acción, vos tenés que estar ahí adentro. Ok, claro. Entonces para mí ha sido una escuela aparte, como si fuera sido un MBA, ¿entendés? Como si fuese sido un máster, porque es como, a ver, dale, 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 generá, generá el estado, buscá esa historia, buscala, que por supuesto uno no la busca en el momento que va a filmar, desde ya que uno estudia el texto, lo va buscando y todo, pero no es lo mismo leerlo, ensayarlo con tu compañero, que cuando dicen acción y tenés la cámara acá, vos tenés que entrar directo a esa emocionalidad. Y eso a mí me llevó a un alto conocimiento de buscar mis emociones, de aprender a buscarlas, ahí, de contactar. ¿Lo estoy diciendo fácil? Sí, claro, porque en el teatro, digamos, tienes un principio y un final, hay una cadencia que te lleva de una emoción a otra, ¿no? Salvo que hagas alguna obra que sea un experimento teatral. Pero de entrada así es, hay un inicio, hay una historia, hay un hilo conductor que te lleva de una emoción a otra. Pero aquí como actor, salvo como espectador, ya lo ves plasmado, ¿no? Y hay este hilo conductor, pero mientras estás grabando, como tú dices, puedes grabar una escena donde estás en clímax y luego pasan uno, dos o semanas y grabas la consecución de esta escena y tienes que llegar nuevamente a recordar y a desarrollar aquellos sentimientos y emociones que te llevaron a esa situación precisa, ¿no? Digamos, hay parte del staff que te ayuda a ese trabajo, ¿no? Pero sí es Sí, bastante... pero justamente vos en el cine, por lo menos acá, no es que vos podés ensayar 3 meses antes. Sí, vas teniendo ensayo, te vas encontrando el director, no es como el teatro que ensayás, buscás, sacás, pulís, mejorás, ¿no? El cine es aquí y ahora, ya, entra ahí, ¿no? Es como, por eso digo que es una técnica que te agiliza, Yo me acuerdo, mirá vos, lo tengo en mi página, fue en televisión, pero es lo mismo. Me acuerdo que la primera vez que hice televisión, yo tenía una hijuela, porque no era el libro completo, y yo no sabía, yo tenía que hacer mi personaje, la primera vez que hacía televisión, yo tenía que hacer una testigo de un juicio. Ujú. En la hijuelita con mi texto no decía nada y no me decían nada, ni cómo era, ni qué era. Entonces yo fui toda, no sé qué le digo al asistente de dirección, esta chica, esta mujer, ¿está a favor o en contra del acusado? Mínimo, ¿no? Porque mínimamente. Me acuerdo la respuesta, Sergio, que yo dije, bueno, hacelo en el medio, me dijo. Hacelo en el medio. Claro. Aquí decimos que esas obras son un misterio, jugando con la palabra del género y con el hecho de que es un misterio porque no sabes lo que vas a hacer, ¿no? Aquí tenemos mucho el dicho de que llega el actor y dice, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Porque cosa que en cine sí te dan este material para su estudio, pero en televisión se hace tan rápido que no sabes. Digo, salvo que el director tenga pues algún inicio, algún trabajo en teatro, pero si no, es directamente, ve, métete, es como hacer pan, hacer bolillos, hacer tortillas. Porque es industria. Es Exacto. industria. La tele es divina también, pero es industria. Dale, hay que sacar capítulos, hay que sacar escenas, hay que Claro. llegar, ¿no?
entonces no hay mucho tiempo para dedicarse, ¿no? Exacto. Para que alguien te coachee por eso, cuando el asistente me dijo, no te preocupes, hacelo en el medio, yo ahí me paré y dije, Dios mío, tirame una soga, porque ¿entendés? Porque era como, date cuenta que era una testigo y en el tono de la voz, en la actitud del texto, vos podés mostrar una cosa o la otra. Bueno, yo dije, chao, me hago la misteriosa y listo. Hago un personaje misterioso que contesta neutro. No, sí, bueno, la cuestión es esta y aquella. Chao. Y mira que si te hubiera dirigido Orson Welles, te hubiera exprimido, ¿no? Hubieras tenido una historia de la historia. Bueno, a mí me encanta eso. A mí me encanta eso. Sí, no, y A mí, además la intensidad, sí, además el costo no es lo mismo, bueno, ahora en cine digital se puede, pero en el cine de película 35 milímetros, quemar una lata es costosísimo, entonces no tienes mucho que equivocarse. Digo, antes se hacían las películas más de un mes, ahora las películas se hacen menos de un mes, entonces es ya una industria donde prioriza los costos que el contenido. Por eso valoramos aquí tanto a Del Toro, a Iñárritu, a nuestros grandes directores, porque sabemos del esfuerzo y del trabajo que cuesta hacerte una carrera en el cine. claro, Antes, aquí, digamos, los cotos de poder y algunos grupos muy cerrados eran los que se llevaban los presupuestos que entregaba IMCINE para que tenía IMCINE para desarrollar películas que entregaba el gobierno para desarrollar las películas, así que la entrada al cine era muy cerrado. Ahora se ha abierto porque dado a nuestra cercanía con Estados Unidos tenemos mucha producción extranjera, aunque sabrás que los grandes papeles y los estelares pues están destinados a otro tipo de actores, sabemos, ¿no? Porque esto es una industria donde el nombre es el que vende. Ya se busca más esta parte comercial que el talento, ¿no? Que hay directores que en un scouting o una búsqueda de actores se van al pueblo. Hay nuevos directores aquí que están buscando los talentos en la población, se van a lugares donde encuentran a la indígena o donde encuentran a la niña o a la señora que desarrolla su historia, como en nuestras grandes documentalistas, ¿no? Que tenemos aquí y supongo que también allá en Argentina, ¿no? me ¿Cuál, encanta eso. cuál fue tu primera película, Silvana? Los amores de Laurita se llamaba. Ok, ok. Los amores de Laurita. Mirá, esa fue mi primera que tuve una escena importante. No eran tres palabras, era una escena importante. ¿De qué Así, trataba? yo hacía, mi personaje era la secretaria del ginecólogo de la actriz, Ah, del ok. personaje femenino principal. Sí, Entonces yo le quería vender, ¿no? Ciertos cursos de preparto y todo eso. Entonces yo le tenía que vender eso para que la actriz los tome, para que el ok. personaje los tome. Los amores de Laurita. ¿Y la última? La Hasta última. hoy. Hasta hoy, porque la última, bueno, es todavía no te mueres, ¿no? Pero la última hasta el día de hoy, ¿cuál es? La última, ay Dios mío, son tantas que no me acuerdo cuál fue la última. Chichechela Sur. Ay, no sé cuál es la última. Si las leyese Sí. ahora, te diría, pero Bueno, así en la... No. ya vendrá a tu mente. Pasemos a televisión. Televisión, ¿hace cuánto iniciaste? Bueno, viste que te conté que Sí, empezó teatro, cine y sí. televisión casi ahí. Sí, tiene 39, 40, sí. Sí, sí. ¿Recordarás el primer programa, lo primero que hiciste? El primero fue, el primero fue Bueno, esto que te digo, la primera vez que hice televisión, cuando hacelo en el medio, era una novela de Gerardo Romano, me acuerdo,
que no me acuerdo el nombre de la novela, ni a palos, pero que fue de Leonor Benedetto y Gerardo Romano. Eso me acuerdo como si fuese hoy, que era una novela, pero yo no me acuerdo porque yo tuve un solo capítulo. Era mi primera vez, fui, hice ese testigo y no fui más. Por eso no me acuerdo, ¿no? Ah, ok. Pero después hice, después, bueno, la importante donde se abrió el cielo, como digo yo, Ajá. de la televisión, fue Más allá del horizonte. Platícame un poco de esto. Más allá del horizonte fue una novela aquí que tenía 62 puntos de rating. Ok. Paraba, por lo menos Argentina, o por lo menos Buenos Aires, pero yo sé que en Argentina toda, paraba el país en el horario de la novela, por decirte de 21 a 22, paraba 62 puntos de rating. Era impresionante, porque es la historia de un niño, de un indio, Osvaldo Laporte, y bueno, entonces toda la historia, y fue una novela preciosa, primero porque fue de época, era precioso todo el vestuario, unos vestidos así, unos pelucones así, porque fue pasando de época, ¿no? Y después íbamos envejeciendo todos los personajes. El maquillaje era tremendo. Así que fueron como 6 o 7 meses que tuve en ¿Tu Más allá del... tu personaje cuál era? Era primero era como la que atendía la pulpería, que no sé cómo se llama en México, pero acá era como si fuera un barcito de la época, donde iban los Mm. paisanos a tomar, ¿no? Su caña. Entonces yo era la pulpera, digamos, y después como que fui creciendo, digamos, ¿no? Y había puesto ya un local más grande donde se bailaba, donde bla, 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 bla. Así que, y tenía una relación muy directa con una de las protagonistas. Era la hermana prácticamente. Entonces ahí estuve como 7 meses. ¿Qué significó para ti este personaje en tu carrera, en tu currículum? Fue precioso hacerlo. Fue precioso porque era todo un desafío, ¿no? Primero ella era muy, muy tosca, muy básica, muy, ¿no? Donde se relacionaba hasta ahí, ¿no? Y después como que ella va, como quien dice, va subiendo en su manera de pensar, va relacionándose con otra gente, va generando y ya logra. Para mí el personaje mío mostraba como una persona con disciplina, con decisión, con dedicación, podía avanzar en la vida y salir de cierto estado negativo, si querés. Fue muy linda hacerlo. ¿Has Poner, hecho, has poner hecho, vestidos era tremendo. has hecho eh, con esto de lo que es jugar con la máscara, alguna villana en teatro, cine o televisión que te haya gustado? No. Villana, 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 no. ¿Te gustaría ser una villana? Si te llega, Depende para qué. eh, Depende en qué sentido. ¿Se entiende? sí, Dep- claro, no. Te estoy, Depende en qué sentido. Pero sería un desafío. sí, 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 sí. porque eres más amorosa y te requiere más trabajo ir de un lado al otro. Y porque no me gusta decir esas cosas, a Silvana no le gusta. Ah, ok. ¿Entendés? No le gusta esos comportamientos, no le gusta esas cosas que hace un villano. Por ejemplo, yo veo a Meryl Streep haciendo El Diablo Viste a la Moda Ajá. y yo no lo, ¿entendés?
me desmayo de ella, con ella, porque la amo, pero me desmaya la capacidad como actriz. Ahora, yo la veía y no me gustaba verla. Mirá qué loco. Ok. ¿Cuál sería, hablando de Meryl Streep, eh, tu, tu team soñado, tu casting soñado para lo que quieras, para cine, radio, televisión o lo que quieras? ¿Cuáles serían los actores con los que te encantaría compartir en escena? Meryl Streep, Susan Sarandon, yo las valoro muchísimo, muchísimo. Eh, del Toro, ayer, mira, anoche vi nuevamente por 25ª vez, porque la agarré, vi la última de la saga del Padrino. Ujú. Con Al Pacino. Bueno, el actor que me encanta, además de Al Pacino, pero que me encanta es Andy García. Ah, claro, No solo buen mozísimo, porque te morís cuando lo ves, sino que tiene una cosa, tiene una, ¿no? Como buen latino que es, claro. tiene un sabor, esos, la mirada, la actitud, la manera, y hace a un asesino ahí también. Y sin embargo, es como que lo terminás amando. Por ejemplo, ¿Él te bueno, gustaría? Robert De Niro me muero, literal, me desmayaría, así como para decirte dos o tres, ¿no? Como director, ¿quién te gustaría trabajar por si nos escuchan o te llegan a escuchar? ¿Qué director te gustaría que te dirigiera? Y me gustaría, a ver, me gustaría, porque antes me gustaba, ¿cómo se llama? El que trabaja siempre con De Niro, pero ahora ya no me interesa. ¿Coppola? Eh, Coppola. Ajá. Ya, ya está, me parece, ya está. Pero me hubiese gustado Coppola, ¿eh? Ojo. Bue- Bueno, pero mi pregunta no va en ese sentido, va más de paisanos tuyos, de argentinos. De acá. Sí. La verdad que yo no me puedo quejar, porque de todas las películas tuve muy buenos directores, muy buenos. Pero lo digo en serio, no para quedar bien, ¿eh? La No, verdad yo que lo sé. me tocaron, me tocaron, no sé. Pero por ejemplo, cuando yo hice la Chechechela, este, Otone, por ejemplo, el Bebe Camín, ¿quién más? Que te digo que me encanta, Fisherman, eh, me han tocado buenos directores, la pasé bien, ¿entendés? Bueno, Pino Solanas, por supuesto, con Sur. Yo la verdad que la pasé bien con ellos. Fueron directores, primero amorosos, que dentro de lo que de los lineamientos que te pueden dar, los daban. Así que, y después tuve la experiencia cuando hice De Amor y de Sombras, de Allende, de Isabel Allende, la novela de Allende, Ujú. que la directora, que era de Estados Unidos, fue muy interesante hacer ese personaje, muy interesante. O sea que la verdad que tuve buenas experiencias, así que no te podría decir, ay, me moriría por trabajar con Carnevale, me gusta mucho. A ver, te voy a decir unos nombres y tú me dices con quién te hubiera gustado trabajar. Alejandro Acobino, Luis Agustoni, César Aira, Isaac Eisenberg, Mar Alladio, Pablo Alvarello, Celia Alcántara o Aldo Pellegrini. Claro, son de distintas ramas, ¿no? Sí, claro. Son de distintas ramas. Agustoni me gustó en su momento, Eisenberg también.
Ahora me perdí con todos los que me nombraste, pero Celia Alcántara, bueno, Celia Alcántara, Amarelo. yo tenía 10 años con Celia Alcántara. Ah, O ok. sea, no te tengo ahí. No, no, pero me refiero de representación, aunque ellos ya no estuvieran vivos cuando... eh, No, pero no le tengo la obra a Celia ok, Alcántara. ok, No entiendo. lo tengo porque era muy chiquita, no te puedo decir, sí, vi cosas y me gustaron, ¿entendés? Era muy pequeña. Claro, por supuesto. Bueno, háblame de alta comedia. Y Alta Comedia era un unitario semanal donde eran temas específicos. No era una novela con continuidad, era unitarios que empezaban y terminaban en ese día. Entonces hice varias con temas muy interesantes. Era muy Ok. lindo el formato. Vos ibas, trabajabas, por ahí eran 3, 4 días, salía una vez por semana y después cuando te llamaban era para otro tema, para otro unitario de alta comedia. Y que no Grande, necesariamente era comedia, ¿eh? claro, Era mucho drama también, no era que porque era alta comedia era de humor, no, no. claro, claro. Grande Pa. Bueno, Grande Pa también, 65 de rating. Ok. Aquí que La psicóloga de una de las hijas ok, del Pa, de Pa. ok. Era interesante hacerlo, muy interesante. Pero Este, era muy loco estar en una, es muy fuerte cuando vos estás en un formato que de pronto tiene, como también pasó con Más allá del horizonte, 60 puntos de rating. ok. Era como que, era muy loco porque todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Así que Grande Pa también fue lindo hacerlo. La extraña dama. Lindo, lindo hacerlo, Extraña Dama. Una monja, dice. Ok, No, no. Ahí hice una enfermera que sabía los entuertos del personaje. Y después hice en Soy Gina, que lo hice casi con el mismo elenco, ahí sí fuiste una monja. Hice varias monjas. ok. Se ha repetido la monja en tu vida, ¿por qué? Ahí debe ser una vida pasada, seguro. Sí. Siempre digo. ¿Tendrá que ver algo con tu faceta de terapeuta? No sé, para mí es de una vida pasada. Por ejemplo, en De Amor y de Sombras, la película de Isabel Allende, la chilena, Ajá. hice una monja también. Ok, En la Revolución Chilena, estaba en el hospital, estaba internada las personas que estaban complicadas con la revolución y yo, el personaje mío, los dejaba irse sin acompañando que eso pase. ok. Como una monja medio revolucionaria. Ok, pero nunca te ha dado por investigar con esa mentalidad de terapeuta que tienes del ver el por qué y por dónde. Solamente has llegado a la conclusión que es una vida pasada. Sí, porque yo sí lo que sé de mí es que en toda mi meditación e investigación sé que he pasado por las religiones ocupando desde Mm, adentro. No sé cuántas, pero de una sé perfecto. ok, perfecto. Bueno, más allá del horizonte. En la que te conté, Ujú. la de 62 puntos rating, que era La Pulpera. Ah, la de la pulpera. Cierto, cierto. Gazala o Gazaya. Gasalla es un formato, él es un capo cómico muy importante en Argentina, muy importante, donde tenía un programa que se llamaba de distintas maneras, El Palacio de la Risa, Gasalla y sus personajes, bueno, estuvo en distintos canales y tuve el honor y la gracia de trabajar con él
mucho tiempo en distintos canales, y es el formato cómico, pero cómico, farsesco, importante. Yo siempre digo que aprendí el grotesco como género con él, Ah, ok. pero lo aprendí, sí, yo había aprendido en el instituto, en mi estudio, todo, pero lo viví, lo entendí, lo encarné. Lo trabajaste. Ujú. Tremendo, tremendo, tremendo. Con Antonio era una fiesta trabajar porque además nos reíamos de una manera, Sergio, de reírnos, porque todos los personajes eran exagerados, ¿entendés? Y todo, una cosa que... No, 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 muy gracioso, muy, muy gracioso. Que también tenía un rating impresionante, Antonio. Claro, yo sé que eres una persona muy fácil con la que se puede trabajar porque tienes esa habilidad de ser ligera en tu trato, de que no eres complicada. ¿Cómo ha sido trabajar con tus compañeros y si recuerdas alguna anécdota de que te haya conmovido, que te haya marcado de este trabajo con directores o compañeros actores en el medio de la actuación? ¿Tienes algunas anécdotas que nos puedas platicar? A ver, me tengo que acordar. Me estás llevando por el túnel del tiempo, te digo, Sí, Sergio, ¿eh? claro, claro. Este, A ver, vamos a enfocarnos directamente. Voy a ser claro. Ir a la llaga. ¿Amores? ¿Amores en el medio? Sí. No, ¿Por qué? porque siempre me parecía muy raro ponerme de novia con un compañero. No Sí. sé, una chifladura muy mía, qué sé yo, seguro, pero era como, no sé qué pasaba ahí. Se ve que yo generaba cierta, porque no, no sé. Bueno, no hablo de tu época en la que estabas de pareja con alguien, en la que estabas casada. Hablo de tu época donde... No, no, ya sé, querido. Te digo que aunque estuviese sola, sin pareja, no tenía ese acercamiento, era como que nadie me llegó a impactar fuerte, ¿En ¿sabes? serio? No, ¿No eras de ojo alegre? me impactaron otros hombres, claramente, ¿no? Me he enamorado fuertemente, pero en el medio, no, Directores, no, productores, no. camarógrafos, tramoyistas. Nadie, nadie del medio, nadie, ni actor, ni director, ni esto, ni el otro, ni el otro. No, No me era como, digas. como grandes amigos tuve ahí, como que fui generando una amistad profunda con muchos hombres del medio, pero no el amor de pareja. Y entonces, ¿de dónde salió de Amor y de Sombras? Si Silvana no me habla de una mujer que fue pues fácil de conquistar o de deslumbrar. Ahí me perdí. Diga, no, me perdí en la que me decís de amor y de sombra, la película es una película. Sí, 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 claro. Y yo hacía una monja encima, no sé entonces qué me querés preguntar. Sí, esta parte precisamente que conlleva la relación de la monja, que es una monja que no se permite esta visión al hombre, esta parte Me estás haciendo una mirada psicológica. es, hay una relación con esta monja. No, pero no es por monja, porque me gustaron hombres que estaban fuera del medio, Ok. pero en el medio no, en el medio no. Es como digo, dos actores, oh, debe ser terrible. Ok. Dos actores te estoy hablando, mirá lo que te estoy diciendo. Dos actores, actor-actriz, Ajá. en esa etapa, donde los dos están con un ego hasta acá, Sí, 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 sí. ¿entendés? Donde estás creciendo, donde querés tu carrera, donde el otro quiere la suya,
donde, no sé, me parece, hoy por hoy me parece que me divertiría eso, porque tendríamos puntos en común, pero en ese momento, estamos hablando de mucho tiempo atrás, me parece que eran ya dos, era multitud, Ok, dos actores. ok. Eh, un tema que es muy importante para los actores, el casting. ¿Qué me contás del casting, querida? En su momento me daba unos nervios. ¡Oh! ¡Qué nervios! Va, si ahora tendría que ir a hacer un casting también me daría nervios, claramente, ¿En ¿no? serio? Pero a mí me encanta, yo estreno algo y los nervios que tengo, y yo digo, qué suerte que sigo sintiendo esto, ¿Tú qué has, suerte. tú has interpretado en tus obras personajes? ¿Y te has hecho casting a ti misma o te lo asignas? Porque tienes buena relación con la autora. No, pero siempre puse a alguien que me observe. Ok, eres una autora. Me coaché, ¿se entiende? Yo podía dirigir toda la obra, pero mi trabajo como actriz dentro de la obra eh, siempre tenía alguien que yo confiaba, por Claro, supuesto, claro, y me coaché. claro. Entonces eso habla de tu humildad, porque ahora en la actualidad el ego de todos los actores que se sienten directores, porque ahora todo mundo es actor, directores, en todo, todo. Tienes que ser multifacético, pero hay algunos que lo hacen muy bien y otros que de plano no. Tú has hecho en la rama del arte dramático muchas especialidades, muchos roles. Sí, por eso te digo, he hecho casting muchísimo, muchísimo casting he hecho, he tomado casting, pero ya te digo, para mí, cuando yo trabajé en mis obras, siempre quería un compañero, un actor o un director o alguien que yo confiase para que me mire y dirija, me mire, no, no va por ahí, fíjate acá, ta, 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 ta. Sí, 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 sí. Padrísimo. Ahora vamos a la maestra. ¿Cómo es Silvana Silveri como maestra de teatro, de actuación? La amo a ese personaje lo amo también. ¿Sí? ¿Qué me cuentas de tu faceta como maestra? ¿Cuánto ¿En qué? tiempo para empezar tienes como maestra de actuación? 26 años. Ah, o sea, ¿recuerdas en qué momento iniciaste? 25, a ver, espera, 93. A ver, Sí, 2003, 5. 2013, Ya van a ser casi 26. exacto, Cinco. montón. No, 95. En el 95 93. a 93 son 7, 29 años. Bueno, ¿ves? Oye, bastante tiempo. Oye, y Mucho. ¿qué es para ti trabajar con otro ser humano, con talentos, con temperamentos, con egos? ¿Qué significa para ti la docencia? A mí me encanta la docencia. Por supuesto que yo en estos 29 años, como bien sacaste la cuenta, por supuesto que yo fui evolucionando un montón, porque tuve que también adaptarme a ciertas cosas. Yo vengo de la vieja escuela, la disciplina, el estar presente, el llegar a horario, el tener el texto sabido si es posible al día siguiente, bueno, todas esas cosas que por eso me llevé bien ante tu pregunta anterior. Yo, gracias a Dios, nunca tuve un conflicto en todo lo que trabajé, porque en eso yo te iba con una hora antes, no llegaba tarde, ya estaba lista, me sabía la letra, se entiende, pero porque venía de la vieja escuela. Entonces, cuando uno empieza a dar clase o a dirigir a un grupo, ahí los pelos se me paraban así. ¿Entiendes? Claro, porque una no podía venir al ensayo porque se casaba la amiga, no al ensayo, a la función, a la función. No me digas. Ujú. Bueno,
cosas raras, ¿no? Que uno, pero que es conocer los egos. Por ejemplo, había que ensayar, yo era la única que estaba siempre, los demás eran, no puede ser a las 5, no puede ser el jueves, no puede ser el viernes, va, todo eso me dio una muñeca a mí, llama en Argentina, ¿no? De poder comprender, de poner límites, de si es sí, sí, si es no, no. Eh, ¿Cómo decirte? De poder tener charlas aparte, ¿no? Con alguien que estaba medio conflictuado, ¿viste? Bueno, vamos a charlar aparte, no, no exponerlo, no, no, no hacer ese tipo de cosas, porque siempre no me gustaron para nada, porque a mí no me gusta que me lo hagan, no, entonces no lo hago. Pero bueno, eso me dio una muñeca bárbara. De eso también me cansé un poco, ¿eh? Por eso dejé de dirigir. ¿Cómo son, cómo eran los alumnos, tus alumnos, hace 20 años y actualmente? ¿Qué diferencias puedes encontrar entre el joven que se comprometía hace 20 años de la vieja escuela al joven estudiante del día de hoy? Compromiso. Para mí, yo te voy a decir algo que parece básico. El que tiene hambre es la mis, se comporta igual del de hace 20 años que ahora. El que lo hace con amor, con dedicación, que le encanta, que busca, que pin, lo hace igual. A mí me parece que es un hecho interior más que exterior. De hecho, no sé si recuerdas que en tus inicios, bueno, esto lo he escuchado mucho, de que a veces hasta pagabas, si te hubiera sido posible, por trabajar, por participar en teatro. Ahora los alumnos quieren llegar y que a la primera les pagues ya, te quieren cobrar. No me ha pasado a mí porque me agarraría un ataque de risa. O sea, yo lo único que haría es reírme a carcajadas si escuchase eso. A mí no me tocó. La verdad que esa experiencia no me tocó. ¿Qué experiencias te han tocado que te ha hecho o enojar mucho o dar mucha risa, de las que sí has vivido? Bueno, estas de no puedo a las 4, no puede ser a las 5, podés el sábado, podés el martes, tengo que ir a un cumpleaños, tengo que, ¿se entiende? Y que yo soy, ya no, porque ya hice, tengo esa esencia en mí, la tengo porque la hago en todas mis cosas, pero me he flexibilizado un montón, Sergio. Porque si no sufrís como un perro vos, los demás siguen siendo como son y vos te amargás la existencia. Claro. Pero, pero bueno, para mí, qué sé yo, todas esas cosas me iban cansando. O por ejemplo, venir de un ensayo al otro, donde por ejemplo era una escena de 3 que había que ensayar, 2 sabían, ya tenían más o menos el texto y uno no te lo estudiaba nunca. Entonces perdíamos el tiempo, había que leer, yo tenía que esperar que el tipo lea, los otros, ¿entendés? Era toda una sensación. Un día bajé una obra por eso, la bajé literal. Ok. ¿Te ha tocado trabajar con... Me odiaron, te aviso, Sí, supongo, porque viste que la culpa siempre la tiene el otro. claro. ¿Te ha tocado trabajar, supongo que este equipo, a lo mejor no todos, pero de los que tuviste que bajar la obra, te ha tocado trabajar con divas, con chicas que te haya dejado con los ojos abiertos de caray, No, 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 tampoco, tampoco. ¿no? No, 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 no. Ok. ¿Tienes algún alumno en tu larga trayectoria, digo ya más de 20, 29 años dijimos, que esté figurando? No sé si figurando, pero sí están trabajando. Hacen obras, buscan trabajo, van a la tele, buscan, están. Sí, 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 sí. Sí. Ok, Bueno, no puedo, no, jamás seré injusta. Todos los que no están en el área o en el rubro trabajando, todo lo vivido en los talleres, todo el mundo
pero todos los que han pasado por acá tienen siempre palabras muy, muy amorosas para el taller, para el grupo, para la experiencia, para todo lo vivido, por todo lo aprendido, por todo lo... Así que eso yo, la verdad que lo agradezco un montón. De todas las los incisos o de todas las ramas de la actuación o del teatro de las que has enseñado, ¿cuál es la que más te gusta? Y a mí me encanta el humor, me encanta cuando está bien hecho, me encanta, Ujú. pero me encanta lo profundo, me encanta trabajar, viste, adentro, en un tema, en una situación, en un conflicto. Me gusta mucho todo lo que tiene, no, no con el drama precisamente, pero sí con una búsqueda profunda. Me encanta. Trabajar con los alumnos de manera profunda y hacer un análisis de personaje y un análisis de texto del trabajo de escritorio es lo que te gusta más Me de lo que encanta. enseñas. Me encanta. Ok. ¿Trabajaste tú pantomima alguna vez como actriz o maestra? Sí, sí, como actriz hice pantomima, sí. Mm. ¿Te gustó? ¿Eh? Una sola vez, una sola obra. Sí, sí, me divertí porque es como exagerar todo el cuerpo y demás, es todo, estuvo bueno como aprendizaje, no es lo que más me gusta hacer. Ok. A mí me gustó mucho, no sé por qué, si fue porque el maestro que me la enseñó a mí, yo fui alumno de Alfonso Birches, que fue alumno directo de Marcel Marceau, que nos enseñó esto de la pantomima aérea y para mí fue un descubrimiento del gesto, fue un trabajar mucho con el cuerpo y me gustó mucho la experimentación sensorial que te deja la pantomima, igual que la expresión corporal, pero específicamente la pantomima es un trabajo físico extenuante y muy bonito. Sí, extenuante. No, no es lo que más me gusta a mí. Teatro de títeres o muñecos animados, finger puppets, ¿no? No No hice, trabajaste. Ok. no hice. Regresando a la maestra, si pudieras decir un decálogo, a lo mejor no 10 puntos, pero sí 5 que tú recomendarías o que tú entregaras, vamos a poner un ejemplo, a tus alumnos de un nuevo curso o de una nueva clase, que les dijeras, chicos, estos son los 5 puntos que ustedes deben trabajar, si no, conmigo no la van a poder hacer. ¿Qué 5 aspectos o los que quieras pudieras poner como características para ser un buen actor? Para ser un buen actor, Un buen alumno de actuación. pero ¿por qué? Porque yo ahora ya no es para ser un actor, yo ya entendí al revés, mira, eso me lo enseñó De Niro, Robert De Niro, a través de su texto, ojalá me lo hubiera dicho en la cara, pero yo leí mucho de él. Para mí el actor es el actor o la actriz es el que camina sus, eh, ¿cómo se llama lo que está abajo? Ay, Dios mío, la napa, no sé cómo dice en México, lo que está abajo del agua, abajo de, El lodo, la arcilla, la arena. es como lo que está, ay, no me sale la palabra, che. Bueno, es para mí, es el que se puede dar vuelta como una media, el Mm. que se anima a perder el miedo a la expresión, el que se anima a poder mostrar sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces, en la formación, ¿no? En la formación. Entonces, las cloacas se les llama acá. ¿Cómo se llama Ok. ustedes? Donde van las aguas servidas, ¿cómo se llaman? Claro, sí, son la alcantarilla. Eso, perfecto. De Niro le llamaba, hay que aprender a andar por las propias cloacas, Ok. porque ahí
te encontrás con todas tus sombras, pero también te encontrás con oro, cositas valiosas que se cayeron, te encontrás de todo, dice. Entonces, para mí un actor, una actriz es el que se mete, ¿entendés? Se mete. Por eso me encanta Stanislavski cuando dice, el teatro, si querés, te enseña a hacer todo de nuevo. A caminar, a hablar, a mirar, a ver, a oír, a sentir, a escuchar, ¿no? A cambiar tus maneras. Entonces, para mí tiene que haber una disponibilidad, porque cuando vos trabajás eso, después con la técnica y el texto, ya está. Pero un actor o una actriz que se precie no trabajar desde afuera, ¿no? No hago no hago la fachada. Entonces, ya que me hablaste de Stanislavski, supongo que tú eres de las que piensa que un actor se prepara, no nace. Tiene la tendencia, puede traer una tendencia, puede tener un histrionismo natural. De hecho, yo lo tuve porque te dije que de chiquitita estaba haciendo mis magias, como le digo yo. A mí me encantaba eso. Uno trae la tendencia, pero después te tenés que preparar, transpirar, sacarte todo lo que sobra, ¿entendés? Buscar el diamante, no repetirte, observarte, ir adentro, porque ninguna emoción de cualquier personaje no está en vos. Todas las emociones están en vos. Todas, en mí, en vos, en todos. Sí, claro, Entonces, claro. sabe cómo ir a conectarse con eso y sin hacer memoria emotiva, no necesariamente, pero uno sabe lo que sintió cuando, ¿se entiende? Cuando me separé, se murió no sé quién, me pasó tal cosa, me metieron los cuernos, no sé, cada uno sabe qué sintió. Si uno es consciente de eso, el personaje, se lo prestás al personaje. Y si tienes una buena ayuda, que es un buen director, como decía Strasberg, el director es el que hace consciente el inconsciente del actor. Porque para mí educar es sacar de adentro para afuera, no es meter de afuera para adentro. Es Claro, saber, dame dame eso que tenés ahí, claro. eso que pugna por salir. A ver, dale, dale, dale. Para eso hay que vencer la crítica, la vergüenza, el miedo a que miren. Yo me acuerdo que tenía alumnos que decían, estos deben decir, mis compañeros deben decir que bien me sale el cretino. Ok, Como soy cretino, por eso me sale bien. ok. Yo Oh, le contestaba, y si tenés un aspecto de cretino, ¿qué? Sacalo, mostralo y vas a ver cómo se sanan. acabas de decir una cosa, si tenés un aspecto de cretino, dijiste, bueno, pero esto me evocó una cosa que ¿te acuerdas mucho del trabajo con la máscara que hacemos en los ejercicios teatrales donde te ponían una máscara neutra y tenías que desarrollar emociones con un gesto, más bien sin gesto en la máscara neutra? ¿Qué es el vivir con una máscara? Por ejemplo, yo te podría decir mi experiencia cuando mi mamá dice, oye, ¿por qué siempre haces villanos? Mi mamá le dije, tú tienes la culpa porque me diste esta máscara. ¿No? Entonces, cuando el actor tiene que ir contra la máscara y requiere más del histrionismo para hacer que un Indio Fernández luzca como galán, que fue una persona no tan agraciada como Al Pacino, por ejemplo, pero que a través del gesto, o simplemente, ¿cómo se dice? Charles Bronson. ¿Te acuerdas de Charles Bronson? Era feo, pero había mujeres que se enamoraban de él. El ir contra la máscara, lo has de ver vivenciado como maestra, como actriz, como en tu vida que ha sido vivir contra la máscara o con la máscara. Hablando Ay, de este gesto, de esta carita que Dios nos dio, de este gesto que Dios nos dio. es un desafío. Porque te encasillan.
es un desafío. Pero por eso hay que ir adentro, porque si la máscara está afuera, es lo que ven. Ahora, si vos sacás tu ternura, tu sensualidad, tu afecto, tu todo, eso es lo que se irradia. Aunque la máscara sea un bulldog rabioso, ¿entendés? O sea, no, es de adentro hacia afuera para mí, Sergio. Claro, Yo es de adentro hacia afuera. claro, hay que construir desde adentro, como decía Shakespeare, para, Claro, para utilizar esta vivencia interior y buscar cómo esta parte bella, tú siendo no tan agraciado como actor, puede hacerte ver como una persona que seduce, ¿no? claro, claro. Bueno, Ricardo III decía que como él era tan feo, de Shakespeare, ¿no? Sí, Era tan feo que no tenía las posibilidades de ser tocado por el amor. Por eso era un guerrero. claro, Por eso hacía la guerra. claro. Precioso, precioso. Esto ya casi me lo contestas, pero siempre te lo he querido preguntar. ¿Ser o parecer? ¿Qué Se lo, es? es el nombre de mi programa en Sí, claro. Máscara. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Ser o parecer? Ser. Va, en realidad es I. Ah, como actor o como actriz, ser y parecer. Y como persona, Claro, claro, porque ser o es el formateo que nos han hecho. O sos o pones la máscara y pareces lo que no sos, claro, ¿cierto? En cambio, la idea sería y ser y parecer. Es como si el ser se acopla a la máscara y sos la misma cosa. La máscara muestra lo que sos en el ser. Y lo hice también parafraseando a ser o no ser de ujú, Shakespeare, por claro, Shakespeare. por supuesto. Bueno, Silvana, me llevo una grata experiencia contigo. Eres una mujer muy seductora, tanto como actriz, como escritora, como directora, y como terapeuta eres una persona que enamora, eres una persona que envuelve, pero no en esta actitud de convencer, sino es innato ese conquistar tuyo de las almas y a las personas. Me has conquistado con esta conversación, quiero agradecerte desde el fondo de mi alma, como actor, de actor, actriz, te agradezco infinitamente este tiempo que nos has dado. Y bueno, si quieres cerrar con algunas palabras para las personas, para tus fans. Ay, mi amor, yo primero te agradezco a vos, Sergio, por la calidez, por la presencia, por la atención, por las preguntas interesantes que hiciste, me encantaron, así que muchas gracias. Gracias por tus palabras tan generosas hacia mí. Y yo despedirme diciendo que más amor y arte, por favor. Claro, Más amor y arte, no solo en la actuación, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Esa es como, a ver, no es que yo ya lo tenga hiperlogrado, quiero aclararte, pero claro, es como mi gimnasio diario, ¿sabes? Es mi gimnasio diario, es estar atenta. Se me escapó el coche, lo traigo de nuevo. Se me chifló el moño, me lo traigo de nuevo, ¿no? Es como un gimnasio. Y claro, eso, a través de lo que cada uno haga, ¿eh? Alguien cocinando puede hacer eso desde cocinar, que es un arte, claro, ¿cierto? No solo la actuación, la escritura, la danza, sino todos los dones que uno tiene, ¿eh? Uno podría hacer arte con eso. claro, Arte, claro. y le pone amor. Si no, es Mm, la repetición de lo que hacen todos. claro. Entonces terminamos con eso, más amor y arte lleva a enamorarte. Muy bien, perfecto, muy bien, muy Gracias, bien. Silvana. Un beso a Argentina. Hasta la vista. Gracias, un beso, chao, a Bye. México.
Gracias.